veíamos que la primera señal que nos menciona aquí el Señor es acerca de el engaño. El engaño, lo cual se lo conoce como la apostasía. Porque apostasía vimos la semana anterior lo que significaba, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la apostasía está en todos lados, no solo en los altares, porque mucha gente desde el asiento es fácil juzgar, criticar al ministro, pero no se da cuenta que la apostasía es como un virus que se riega por todos lados. Así como está en el altar, también está en el asiento. Así como está en el asiento, está en las calles. Así como está en las calles, puede entrar en las autoridades. Pero la gente, cuando solo se enfoca en una persona, en una institución, lo único que hace es querer atacar hasta verlo destruir. Pero déjame decirte que eso también es apostasía. Y hablábamos de hombres y mujeres que en los últimos tiempos el Señor advirtió se levantarán. Falsos de tal forma y a tal magnitud que engañarán, y muchos serán engañados. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Señor menciona esto? Menciona porque para que uno pueda ser engañado, cuando uno es cristiano, cuando uno es hijo de Dios, tiene que ser parte de ese lugar primeramente, y segundo, tiene que haber estudiado para que, sabiendo que está haciendo mal, lo hace sin importar si afecta a alguien o no. Entonces la gente que tiene algún tipo de conocimiento empieza a sujetarse simplemente de lo que le enseñaron, de lo que aprendió, mas no tiene la capacidad de un estudio, un análisis, un discernimiento correcto, y empieza a atacar a la perspectiva de él o de ella. Así de ser humano. Por eso tengamos mucho cuidado en diferenciar lo que significa dogmas, en lo que significa teología, en lo que significa doctrina y en lo que significa creencia. No es lo mismo. Ahora todo el mundo dice falsas doctrinas. No tiene sentido, porque doctrina, vuelvo y repito, y alguna vez lo dije, doctrina solo hay una, y fue la que Jesucristo la puso. No hay otra más, no existe otra más. El problema y la supuesta falsa doctrina que muchos mencionan es falsas creencias, una forma de pensar, una perspectiva nada más. Si alguien viene y discute contigo, simplemente su postura, su forma de pensar, su perspectiva, pero no es necesariamente la verdad. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, tanto usted como yo, podemos en algún momento tomar un pensamiento, una perspectiva, y colocarlo en una mesa o sobre la mesa como una verdad absoluta. Y el problema es que si todos ponemos esa verdad en nuestra perspectiva, en nuestro pensamiento, se hace todo un champú. Y eso es lo que ha venido sucediendo durante las generaciones y los siglos últimos, y seguirá apareciendo en los siglos venideros. Por eso, mis amados, no es suficiente con que usted diga: yo creo esto, yo pienso esto, es que a mí me enseñaron esto, sino que usted vaya a la fuente, que es la palabra. Entonces, hablamos la semana anterior sobre la apostasía. Gente que se cree sabia, gente que engaña, gente que anda de iglesia en iglesia, gente inconforme, gente rebelde, gente como los conocemos, que ahora cualquiera se puede sentar detrás de una cámara y decir: yo te vengo a enseñar Biblia.
Ahora yo entro en las redes sociales y hay un montón de, no sé si personas, instituciones o no sé, o lugares que te dicen, enseñamos teología a $9. Enseñamos teología con una sola cuota, un solo pago de $20 y tienes todo el material y tienes todo esto y aquello. Yo pregunto, digo, ¿quiénes están detrás de ellos? Y porque vemos un buen precio, creemos que es el lugar correcto. Aún para estudiar teología, amada iglesia, usted tiene que saber en dónde hacerlo. Usted tiene que saber con quién hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado, pues Jesús le está advirtiendo a sus discípulos, a ustedes los van a engañar. Tengan cuidado del engaño, porque muchos vendrán en mi nombre, haciéndose pasar porque es hijo de Dios, porque es cristiano, porque Dios le habló, porque ahora todo el mundo es Dios me habló, Dios me dijo, es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo aquello. Y todo el mundo ahora piensa que Dios le habla así de sencillito. Y no sabe que para que Dios le hable de verdad, usted tiene que tener una conexión tan íntima con el Espíritu y una unción preciosa que demuestra que usted está conectado con el Espíritu. No es cualquier cosa. Pero ahora todo el mundo quiere ponerte las manos, quiere profetizar, quiere decir un montón de cosas diciendo que viene de parte de Dios. Gente que quizás no supo sujetarse en una iglesia y va a otra y quiere colocarse en un lugar, en un puesto de autoridad para querer enseñar. Gente que quizás fue dividiendo otra iglesia, fue haciendo daño a otros, o quizás fue dañado esa persona y cree que, bueno, lo olvidé, ya no pasó nada y continuó y nunca sanó, y así se sigue pues queriendo servir a Dios. Y por eso hay mucha gente que sirve en la casa del Señor y sirve mal, hace quedar mal a los siervos, hace quedar mal a Dios sobre todas las cosas, hace esa iglesia. Y entonces los demás empiezan a generalizar y a decir, esa iglesia es así, esos hermanos son así. Y usted, siendo un embajador de Cristo, está siendo una piedra de tropiezo para que la gente venga a los pies de Jesús. Amén, así es. Eso sucede. Y hoy es común esto, hermano. No es el único lugar. Bueno, yo sé que aquí en Israel no hay eso, ¿no es cierto? Amén. Ajá. Aquí no hay chismosos, aquí no hay quejones, aquí no hay, ¿no es cierto?, nada de eso, ni engañadores, nada de eso, ¿no? Amén, así es. Aquí hay una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Esos 4 que creyeron. Amén. No, hermanos, en todo lugar hay. Así es. Es más, hay gente que dice, bueno, me voy a otra iglesia porque aquí están haciendo esto, aquello o lo que sea. Y van a otra iglesia y vuelven a encontrar problemas. Y después dicen, no me gustó esta iglesia, me voy a otra iglesia a ver qué tal por acá, y se vuelve a topar con otro problema. Y así se seguirá topando porque no hay iglesia perfecta, hermano. Si usted cree encontrar una iglesia perfecta, no lo hay. Y si quiere o piensa que va a encontrar un pastor, un siervo, unos líderes perfectos, tampoco existen. Ninguno somos perfectos. Siempre en algún momento vamos a cometer un error. Amén. ¿Ven? Amén. Vamos donde estamos. Amén. Amén. Pero ahora veamos qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer con estas personas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y la palabra de Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor? Guardo trabajo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, qué bonitas virtudes. Y que no puedes soportar a los malos
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor da un mensaje a esta iglesia y dice: me gusta que hayas hecho obra, me gusta que te hayas esforzado y hayas hecho un arduo trabajo porque mi obra salga adelante. Me gusta que tengas paciencia. Pero aquí hay una palabrita en otra versión que dice: pero que no toleras a los malos. En esta versión dice: no soportas a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiero explicarte a qué se está refiriendo Jesús. Lo primero aquí está hablando de buenos frutos, ¿verdad? Algo trabajo, paciencia. Pero habla luego de que si reconocemos que hay gente mala, gente malvada, es decir, gente que quiere hacer daño, gente que no edifica, gente que quiere dividir, gente que mete el chisme, gente que quiere murmurar. Es evidente los frutos que uno puede percibir. Por eso Jesús fue claro al decirles a sus discípulos: hijos, tranquilos, les voy a enseñar cómo poder reconocer ese tipo de gente para no dejarse engañar. Pero jamás aquí está mencionando: pero verán, cuando lo identifiquen, expónganle delante de todos y háganle quedar mal. No es eso, Señor. El Señor dice: no los toleras. Es decir, no vas a soportar lo que ellos hacen. Vas a exhortarlos, vas a corregirlos, y no hacen caso, los vas a sacar. Ay, pastor, ¿y dónde dice eso? ¿Usted sabía la forma como el Jesucristo enseña a corregir dentro de la iglesia? El Señor dice que si hay lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia, la primera vez tú le adviertes. La segunda vez tú llevas un testigo. Y la tercera vez, delante de todos, tú los sacas de la iglesia. Pero ¿con quiénes, hermano? La pregunta es esa. ¿A quiénes debemos ser? Cuando tú identificas una persona que tiene frutos de maldad, que quieren hacer daño, que quieren dividir, que no vienen a sumarse, no vienen a restar, vienen a traer discordia, vienen a traer pelea. A esas personas, dice el Señor, no los toleres. No toleres las malas actitudes. No toleres las malas acciones. Pero también habla, luego dice, apóstoles, habla de ministros, que se hallan también mentirosos, porque no hay fruto de respaldo en lo que ellos hacen. Entonces, amada iglesia, aquí tenemos que analizar bien la situación, porque es bonito hablar del amor de Cristo, es bonito hablar del compañerismo y la unidad, pero también es momento, o hay momentos en los que Dios tiene que confrontarnos. El Señor tiene que decirnos, como dicen por ahí, las plenas, directamente, lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que le desagrada. Amén. No se diga, mis amados, en la sociedad. En la sociedad hoy en día hay abortistas, hoy en día se tolera los abortos, hoy en día se tolera la homosexualidad, hoy en día se tolera muchas cosas que Dios no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque la tolerancia no es una virtud. Dios no nos enseña a ser tolerantes,
¿Sabe qué es tolerar? Ya vamos para allá. Quiero darles solo unos pequeños ejemplos de lo que está sucediendo en este tiempo. 2 para ser exactos y que usted pueda más o menos identificar, no sé si ha visto en las noticias, pero en Canadá ya tenían una ley que aprobaron hace ya unos 10 años atrás aproximadamente sobre el casamiento entre humanos y animales, lo cual conocemos como la zoofilia. Y la gente que dice, no se metan en eso, no hablen mal de nadie, respeten la decisión de cada persona. Respeten que si ellos quieren casarse, lo pueden hacer. Ahora lo más famoso, ¿verdad? La decisión, la propia, ¿cómo se llama? La propia decisión de género. ¿Cómo se dice eso? En mi cuerpo, mi decisión. ¿Cómo? La libertad de género. ¿Sí o no? Y hoy atacan a las iglesias que están en contra de ese tipo de actitudes y de comportamientos o de pensamientos. Porque supuestamente todos tenemos que tolerarnos y aceptarnos. Pero la palabra de Dios no nos enseña a tolerar. La palabra de Dios nos enseña a tener paciencia. Dios no tolera, Dios tiene paciencia. Nosotros tenemos paciencia para con los seres humanos, para con las almas, pero no vamos a tolerar las malas actitudes, los engaños, la tergiversación de la palabra o de los pensamientos que se van en contra de lo que Dios acepta. Y es ahí donde la iglesia no es que tenemos que salir a alzar nuestras voces y reclamar. No. Así Jesús no hizo. Jesús no reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, bueno, vamos a protestar a todos que se han ido en contra de Dios, que se han ido en la idolatría. No. Jesús se metía en la presencia del Padre. Jesús se metía a orar. Jesús se metía a buscar el rostro de Dios. Amén. Vamos donde estamos aquí. ¿Cuántos buscan a Dios? Amén. En vez de ponerse a pelear. Y él, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del poder de Dios, entonces iba y confrontaba a los espíritus demoníacos. Sacaba su espíritu. Pero hoy en día, hermanos, por causa de la apostasía, la gente, como no puede sacar espíritus, porque no tiene esa unción, no tiene cargado el poder de Dios para hacerlo, empieza a atacar a la gente. Porque es más fácil atacar a una persona que atacar a un espíritu. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del diablo y del enemigo. Mis armas no son de carne. Mi lucha no es contra carne. Mi lucha es contra el enemigo, no contra el hermanito, ni contra el ministro, ni contra la hermana, ni contra mis padres, ni contra mis hijos. No es nuestra lucha contra la gente. Es contra espíritus. Por eso el Señor enseñó cómo juzgar. Y les dijo, nunca juzguen hasta que ustedes no tengan la capacidad y la autoridad de juzgar. Les digo mis propias palabras para lo que dijo el Señor Jesús. Por eso le dijo, no sean hipócritas. Primero, miren la viga que está en su ojo para sacar la paja que está en el ojo de su hermano. Porque con la misma medida con que tú mires, se te medirá a ti. O sea, el Señor no dice tampoco que no juzguemos. No, el Señor dice, juzguen. Pero cuando tú ya estés en la estatura y en la medida para hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque si tú juzgas a alguien
Mientras tú señalas con este dedo a alguien, hay otro dedo que te señala a ti. Porque ninguno de nosotros todavía hemos llegado a la estatura de Cristo. Así es. Y dice la palabra que por eso es necesario que sean levantados los 5 ministerios, de los cuales voy a hablar más adelante, para que la iglesia sea edificada y pueda llegar a la estatura de Cristo. Amén. Mientras eso no suceda, el Señor va a tener que seguir trabajando con nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios todavía está trabajando contigo. No juzgues, no critiques, no señales, porque todavía no estás listo. En Egipto, mis amados, en Egipto salió una ley de tener o poder tener sexo con los cadáveres. Imagínense. ¿Y eso cómo se llama? Necrofilia. Pero nadie dice nada. Ahí sí nadie dice nada. Pero la iglesia hace algo. La iglesia hace un evento y la gente ya empieza a juzgar. La gente empieza a criticar. Hay una administración del Espíritu Santo donde el Señor toca los corazones, donde el Señor les dota de dones espirituales a algunas personas y ya la gente empieza a orar. Yo me pregunto, ahora están matando miles de cristianos en Nigeria, en el Medio Oriente. ¿Y quién dice algo? Nadie. Pero si un ladrón aquí asesina a alguien en la calle, ahí sí noticias de último día, noticias de último momento. Eso es la apostasía que se vive, mis amados. Gente engañadora. Eso es manipulación. Es decir, que no pasa nada. La gente tolerante es la gente manipuladora. Por eso, mis amados, hay que tener cuidado. Porque tolerar, como les dije al principio, significa admitir con agrado hasta lo que Dios reprueba. Eso es tolerancia. La gente ahora lo ha tenido la tolerancia como una virtud. Dicen, hay que ser tolerantes. Incluso mencionan a la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser tolerantes. La Biblia dice, bien has hecho en que no toleraste al espíritu jezabélico. Porque la tolerancia no viene de Dios. No podemos tolerar. Vuelvo y repito, usted tiene que ser, es paciente, porque Dios es paciente, no tolerante. Es muy diferente. Y hoy en día, lamentablemente, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso es importante atacar el pecado y tratar de hacer entender al pecador con amor que está haciendo malas cosas. ¿Para qué? Para que Dios, a través de la herramienta y la arma más poderosa, transforme su vida. ¿Cuál es la arma más poderosa que existe? El amor. A uno dice acá la palabra, la espada del Espíritu, acá dice la oración, mi hermano. ¿Y nada más? ¿Cuál es el arma más poderosa de todas? Todos en su cangueréis. A ver, Anita, dígalo fuerte para que todos escuchen. El amor. El amor. Amén. Por eso cuando el Señor nos llamó, les dijimos, o no les dijimos lo que nos dijo. Así es. Dice después. Cuando el Señor me dice, para poder restaurar las familias y restaurar las 3 puertas principales, le voy a entregar un arma muy poderosa, amigos. Amén, así es. Entonces yo dije de una, Efesios 6:12. Amén, Señor. Pero me dices una de las armas, Señor, dame todas esas armas, Señor, porque con eso va a destruir. Me dice, no es ninguna de ellas.
Yo quedé así como pasmado y dije, pues, ¿cómo se va a ver? ¿Eres tú, Señor? Y el Señor me miró a primera de Juan. Me dijo, quiero que leas. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Me dijo, para que tú puedas restaurar, te voy a entregar en tus manos un arma muy poderosa que casi nadie la tiene en este tiempo. Y me dijo, será el amor. Porque el amor echa fuera el temor. Porque con el amor tú vas a rescatar almas y vas a engrandecer el reino. Y él me recordó el Señor como cuando Él vino acá a la tierra, lo primero que instauró fue el amor. Para que en base al amor pueda haber exhortación, en base al amor pueda haber formación, en base al amor pueda haber la disciplina, en base al amor. Porque Dios es amor. Amén. Amén. ¿Y qué arma más poderosa puede existir que Dios mismo? Por eso cuando Dios interviene en algo, no hay poder demoníaco alguno que pueda resistir la presencia del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, echen el codazo santo al que está a su lado. Digan, el amor es el arma más poderosa que existe. Entonces, tú al pecador, ¿cómo le haces entender que es el pecado? A palos. No, pastor, a mí me enseñaron que letra con sangre entra. No, hermano. Es con amor. Es con el fruto del Espíritu Santo, con amor, paciencia. Tú le dices a la persona que está equivocada, que está errada, mira, mi hermano, mire, pastor, mire, ministro, mire, no sé a quién, vecino, a quien usted quiera. La palabra de Dios dice esto. Estás cometiendo un error. Oremos juntos para que Dios con el mismo sentir y podamos estar de acuerdo, pero en la justicia de Dios, no en la nuestra, no en mis pensamientos ni en los tuyos, sino que Dios toque el corazón. Pero no de una salir a decir, eres un pecador, eres un trastornado, te vas a ir al infierno, te vas a quemar en la sexta paila. No, hermanos, así no, Jesús no nos enseñó. Dios tiene que tocar el corazón y nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios nos usa a nosotros como un instrumento para proclamar el Evangelio. Amén. Hay momentos específicos donde el Espíritu de Dios te diga, te muestre quién de verdad está mal y quién ya tiene un corazón distorsionado, donde tú puedes hablarle de la manera en que Jesús les habló a los fariseos. Pero no escoger y decir porque yo me creo el santo robo, porque yo me creo el espiritualoide. Nunca, jamás te atrevas a hacer lo que Jesús hizo porque se te ocurrió o porque lo sentiste. Porque nuestras vidas todavía necesitan ser formadas para llegar a ser como Cristo. Pero ahora también es más fácil atacar a las personas. Y se olvidaron de que primero debemos de orar para que el Señor muestre el corazón de la gente y los frutos de aquellos que están a nuestro alrededor, para podernos dirigir correctamente. Por eso hay gente, hermano, hay pastores como hay gente del pueblo que se atreven a juzgar a otros sin saber realmente lo que tienen, lo que portan. Y por eso lastimamos, herimos, juzgamos mal. ¿Por qué? Porque simplemente en algún momento le viste hacer algo malo y ya juzgaste toda su generación, toda su vida y dijiste, este tiene un corazón malo, este tiene un corazón desviado, este es un hijo del diablo.
pero ni lo conoces. Pero vuelvo y repito, por causa de la apostasía, ahora todo el mundo cree tener dones, ahora todo el mundo cree escuchar a Dios, ahora todo el mundo quiere soñar, ahora todo el mundo quiere profetizar, ahora todo el mundo quiere enseñar, ya no quiere ser enseñado, ahora todos se creen maestros, ahora todos se creen que pueden enseñar a otros, que pueden evangelizar, y ya no son estudiantes, ya no son discípulos, ahora todos son profetas, ahora todos son apóstoles, ahora todos son maestros, ahora todos son evangelistas. Ese es el error, de creer que yo soy llamado, de creer que Dios me escogió, de creer que yo escucho a Dios, de creer que a mí me llamó, de creer y de creer y de creer. Pregúntale a Dios, si tú me llamaste, debe haber evidencia, debe haber respaldo, debe haber unción, debe haber crecimiento, debe haber multiplicación, debe haber discipulado, debe haber formación y debe haber las mayores, más grandes características del fruto del Espíritu Santo. Conozcan, pero antes de conocer a otro, conózcase usted. Pero si yo no llevo ni un discípulo, hermano, pero si yo ni siquiera formo a otro, porque ni siquiera puedo ser formado yo, y cuando predico ya nadie me quiere escuchar, porque todo el mundo me dice, ay, eres esto, aquello, o lo que sea. ¿Por qué será? Porque no predicas de acuerdo al Espíritu Santo, no dejas que el Espíritu Santo hable a través de tu vida, sino que hablas en la carne, aunque hables palabra de Dios, pero también podemos orar, podemos hablar palabra de Dios y estar en la carne. Y el problema es ese. La gente no quiere reconocer, la gente se cree ungida. Por eso dice el Señor, falsos cristos, porque unción tiene que ver con Cristo, porque Cristo significa ungido. Amén. Mis amados, no es simplemente de yo creerme, es que aquí un día me dijeron a alguien que yo soy profeta, entonces por eso yo soy profeta. No. Es más, la Biblia enseña cómo una persona es ungida como profeta. Primero el profeta tiene que ser comprobado. Pero la gente ya no se sujeta en las iglesias porque sabe que en algún momento va a tener que ser probado. Solito ya se autotitula. Esas cosas, mis amados, no podemos tolerar. Ninguno de los pecados, ni del mundo, hermano. El mundo ahora anda con tantas cosas barrabasadas que andan hablando en las calles, en el mundo, que tolere, de que todos somos merecedores de la tolerancia, de que nos aguantemos, de que nos soportemos, de que nos respetemos. Está bien, podemos respetar a la persona como persona, pero su pensamiento, sus actitudes, sus creencias que van en contra de la palabra, no puedo tolerar. No podemos tolerar pecados, hermano. Pero hay gente que se va de la iglesia porque aquí se corrige. Porque no le gusta que le corrijan, no le gusta que le digan sus errores, no le gusta que le digan los pecados. Pero yo le prometí algo a mi Señor. El día que fuimos llamados, le dije, Señor, cuando yo me pare en el púlpito, yo voy a hablar lo que tú me digas que hable. Ni una letra más, ni una letra menos. Se enoje quien se enoje. Incluso un día yo le dije a una persona que me dijo, no, tú eres esto, aquello, sabe cocinar. Yo le dije, mira, si yo estoy mal, yo estoy dispuesto a que Dios me saque del ministerio. Yo estoy dispuesto a aceptarme. Y si tú estás bien, que Dios te ponga arriba. Eso ocurrió en los 2 primeros años del ministerio. Llevamos 7 años y el Señor no me ha sacado del ministerio.
y esa persona desapareció. ¿Por qué creen? Porque hay evidencia. No necesitamos ir mucho más allá de eso. Yo no me creo el único elegido, ni que Dios solamente me ha escogido a mí, no hay nadie más. No, hermano, no. A mí me fue clarito, el Señor me dijo, cuidado con apartarte de mí. Por eso nuestro lema es Juan 15:5, es la palabra que el Señor me dio. ¿Quieres llevar fruto? Me dijo el Señor. ¿Quieres llevar fruto? Permanece en mí y yo permaneceré en ti. Y el día que tú te separes, yo me separaré. Porque quien primero se separa no es Dios, sino el hombre. Yo bajo ese principio bíblico tengo temor. Yo le digo, Señor, jamás quiero separarme de ti, de tus principios, de tus valores, de tu palabra. Cada día yo me sumerjo en los ríos del Espíritu Santo en oración y le digo, Señor, por favor, guíame. Señor, tú me llamaste a este ministerio, tú colócame donde tengo que estar y tú habla a través de mi vida como quieres que hable. Por eso tengo mucho cuidado en lo que digo. Por eso solo cuando estoy bien seguro de lo que voy a predicar, predico. Porque ya el Señor me mostró, porque ya lo estudié, porque ya lo analicé, porque ya ayuné, porque ya oré, y entonces viene la revelación. Y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, entonces la iglesia es edificada. ¿Por qué cree que crece, hermano, usted? ¿Por qué cree que es alimentado? ¿Por qué cree que usted está surgiendo? Dice, wow, aquí he sido ministrado, aquí he sido sanado, aquí he sido restaurado. Hay frutos que el Señor está evidenciando de un lugar correcto. Ahora, está de moda decir a todos, yo tengo conocimiento. Yo soy estudiado, yo tengo sabiduría, yo tengo revelación incluso. Dios me habla. Y muchos lo dicen para no quedarse atrás, porque ya la mayoría empieza a decir lo mismo. No, yo también tengo que demostrar que soy espiritual. Entonces empiezan a decir, es que a mí también Dios me habla, a mí también Dios me muestra. Por eso, mis amados, aquí cuando se unjan ministros de ministerios, columnas, tienen que ser probados. Hoy por hoy, gracias al Señor, tenemos 3 maestros, 2 evangelistas, porque han sido probados y aprobados por el Señor. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, iglesia? ¿Reconocen o no reconocen? Hermanos, que es evidente. Cada uno de sus frutos ha demostrado que el Espíritu de Dios trabaja a través de sus vidas y opera en la voluntad del Padre. Imagínense cuando se ha levantado un profeta. Cuando aquí usted vea que vamos a ungir un profeta, tiene que ese profeta haber pasado la prueba. El pueblo tiene que reconocer de verdad esa persona es profeta de Dios. Porque Dios le habla a través de esa persona, Dios le revela cosas que no se ha revelado, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, no solo eso, en algún momento les voy a hablar cuáles son las características de un verdadero profeta. Igual un apóstol. No es nomás de decir yo soy apóstol. Entonces todas esas cosas el Señor dice, tengan mucho cuidado, porque en los últimos tiempos va a venir una diarrea de apostolitis y de profetis. De verdad, hermanos, eso está sucediendo. Pero hay gente que hoy se nombra, se autonombra, se autotitula, ni siquiera es reconocido por la iglesia, no quiere ser aprobados por la iglesia, aprobados por la palabra, porque saben que no tienen fruto bueno. Pero asimismo quieren autoaprobarse y buscan gente que los apruebe.
No están tratando de buscar a alguien, decirle, ¿no es cierto? Es que yo soy profeta, ¿no es cierto? Y que alguien le diga, sí, tú eres profeta. No, es que yo soy pastor y yo estudié teología, tuve una iglesia, pero hubo problemas y ahora estoy acá, pero yo soy pastor. Y rapidito la gente buscan a alguien que lo apruebe. Pastor, ¿cómo está? Pastora, ¿cómo está? No. Todo un orden. Todo tiene un orden. No podemos nombrar a cualquiera lo que Dios ha dicho y a quien Él ha elegido. Porque Dios sabe a quién lo hace, sabe a quién forma para hacerlo. Amén. Y te coloque en un lugar para que crezcas y sea evidenciado tus frutos. Cuando sea evidenciado los frutos, uno dice, wow, es innegable que esta persona tiene solución. Eso es con respecto al pueblo. Pero no solo gente del pueblo, también hay ministros que no tienen fruto, no tienen crecimiento, ni en lo espiritual ni en la multiplicación, y por ende, cuando ven que otros crecen, cuando ven que otros son respaldados por el Espíritu de Dios, cuando ven que otros provocan el avivamiento, se lanzan a señalar y a tratar de hacerles caer hablando mal a los cuatro vientos. Para que los demás, para que otros se unan a ellos y hacer fuerza. ¿Recuerdan cuando hablamos de los diferentes espíritus que atacan a la iglesia? Ese espíritu es del espíritu de Acán, hermano. Como yo no puedo crecer, es que yo predico y a mí nadie me escucha. Es que yo ya invito a bastantes y nadie viene. Pero ese hermano predica y todo el mundo le viene y rapidito está, es que él les manipula, es que este les está ofreciendo casi carro, es que este les ofrece plata, por eso le van a la iglesia. Entonces, como no puede crecer, trata de hacer caer, pero trata de buscar más gente para hacer más bulto, hacer más fuerza y querer tumbar. Pero déjame decirte de parte de Dios que no hay diablo alguno que derribe lo que Dios ha levantado, lo que Dios puso, lo que Dios estableció, lo que Dios escogió. Nada ni nadie puede derribar lo que Dios ha levantado. Nadie. Por eso, hermano, a mí me atacan a mirar y surgir, hermano, yo estoy tranquilo. Yo descanso en el Señor y digo, Señor, ten misericordia de aquellos que hablan mal, porque no saben lo que están haciendo. Yo oro por ellos y los bendigo, hermano. Yo solo bendigo, Señor, y le bendigo en el nombre de Jesús. Porque eso enseñó el Señor, ¿verdad? A bendecir. ¿Cuántos bendicen a sus enemigos? Bendígalos. Entonces, pero esos ministros, ven, por eso es que esas iglesias que no crecen, que no despuntan, que no avanzan, no tienen fruto, hermano. Ahora, hay dos tipos de fruto, porque Jesús enseñó a identificar por el fruto. Pues déjame decirte, hay dos tipos de fruto. De acuerdo a Juan 15:5, el fruto del cual está el Señor hablando es fruto físico de multiplicación. ¿Por qué? Porque el Señor habla de que no lleves fruto, sino fruto abundante. Porque el fruto abundante agrada y glorifica al Padre. Por eso Jesús no solo demostraba el fruto del Espíritu, sino él demostraba las multitudes como lo seguían, porque había respaldo del Espíritu Santo. La gente está hambrienta de Dios. Pero no podemos dejarnos llevar también solo por ese fruto.
Porque también hay estrategias humanas que se utilizan dentro de la iglesia para atraer multitudes de gente, hermano. Entonces tampoco podemos solo dejarnos llevar por el fruto de la multiplicación y de los muchos que hay en la iglesia, de los muchos que asoman por ahí, y las iglesias llenas y repletas. No solo podemos dejarnos llevar por eso. Por eso existe el otro fruto que respalda, y es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me doy cuenta que esa iglesia es correcta? ¿Cómo me doy cuenta que ese pastor, ese ministro, ese apóstol, ese profeta es correcto, es de Dios? Fácil. Porque esa persona, ese ministro, cuando trabaja para el Señor, hace crecer, suma, edifica, restaura. Amén. Parece que ya se fue a la iglesia. Hermano, el fruto físico y el fruto espiritual son evidencias de reconocer un verdadero siervo, una sierva de Dios. Entonces yo tengo que analizar, a ver mi pastor, a ver mi pastora, a ver ese profeta, a ver ese apóstol que dice ser apóstol, a ver cómo está en casa. ¿Cómo cuida de sus hijos están sujetos, habla bien de su esposa, no pasan peleando, no le grita a la esposa, no le maltrata al esposo, ama, cuida, protege. Y cuando ella habla, la iglesia sale llena, edificada, fortalecida, transformada por la palabra, transformada por el poder de Dios, liberado, ministrado, descansado en el Espíritu, sanado. Hermano, todo eso son evidencias de que hay el Espíritu Santo. Amén. No hay para dónde irse. ¿Por qué seguimos insistiendo en una sola cosa? ¿Por qué seguimos insistiendo? Hay gente que solo se enfoca en la vestimenta. Hoy en esta iglesia, porque ese pastor se viste con pantaloneta. Me voy porque ese de la alabanza usa barba. Oye, el Dios es así. No sé si vieron esa prédica de pastor Alice, ¿no? Ahora se ha hecho moda, dice. El ser jueces, el criticar. Eso es apostasía. Por eso, y mire lo que viene, hermano. Recién estoy levantando la plataforma. Y nos vamos de largo. Amén. Entonces no solo la gente, hay ministros, por eso es que se van contra otras iglesias, contra otros ministros, porque están creciendo y ellos no. Y esa es una actitud no solo del espíritu de acá, que busca fortalecerse con otros para seguir atacando, sino que hace. También tiene el espíritu de Lucifer. Porque acuérdense qué pasó con Lucifer. Cuando él era un querubín, ¿qué hizo él? Él quiso ser como Dios, ¿sí o no? Y quiso sentarse en el trono de Dios para que lo adoren y lo alaben. Pero como no pudo, ¿qué hizo? Dijo, si yo no puedo, entonces los otros también los voy a dar para abajo. Igualito, hermano, lo mismo sucede con la gente que critica. Como no puede crecer, ya lleva años en el ministerio, lleva años de ser cristiano, lleva años queriendo relucir, crecer, y no puede porque no tiene buenos frutos, porque ni siquiera los frutos espirituales, emocionales del corazón y de su mente puede sujetarlos, no puede sujetar ni la carne, y no puede entonces crecer, por ende, en la multiplicación del ministerio, en el respaldo de Dios, en el respaldo del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Más fácil, voy a hablar mal de lo que está creciendo para hacerles caer conmigo. Ay, ese es un falso. Y empezamos a hablar, hermanos.
y empezamos rápidamente a criticar y a juzgar. Por eso, ministros. Ahora, vamos a otro punto. Tampoco niego que también hay ministros que se hacen llamar apóstoles y profetas que crecen. Ya vimos el pueblo, vimos la postura de los ministros que no crecen y quieren jalar para que caigan con ellos, pero también hay ministros que se hacen llamar apóstoles y profetas, crecen, escuchen lo que le estoy diciendo, pero crecen solo en número. Se multiplican, hacen milagros, tienen dinero, pero no tienen el fruto del Espíritu, porque son arrogantes, son mentirosos, son manipuladores y solo se enfocan en lo material. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que eso es un falso? Si está creciendo la iglesia, si se está multiplicando, ¿cómo me doy cuenta? Hace milagros, los milagros se ve, pastor, miren, son sanados de no sé qué, no sé cuánto, sí, pero pueden ser falsos. ¿Cómo reconocer a ellos? Así, el fruto del Espíritu. Porque esa gente, muchos de ellos son arrogantes. No aman las almas, no las cuidan. Son domingueros, solo vienen, predican el domingo y nos vemos allá las ovejas, de lunes a sábado, a ver qué también harán. Entonces ahí te das cuenta. Así sea que vayamos despacito, porque al principio mi esposa y yo visitábamos a las familias, pero era enseguidita. Esta semana estábamos visitando 3, la otra semana 3 y así sucesivamente. Mientras va creciendo es más complicado. Entonces apenas veían ya al mes, ya les visitábamos. Ahora hay personas que aquí llevan 3, 4, 5 meses y no hemos alcanzado a visitarles. Pero de que vamos a visitarles, los vamos a visitar. Y nos vamos a dar ese tiempo. Así que tranquilos, no se preocupen. No, de mí ya se me olvidaron, no, a mí no me visitan, no, más tranquilos. Se nos ha hecho complicado porque mientras más crece la iglesia, mis amados, es difícil por el tiempo y las actividades, pero de que vamos allá. Porque los pastores tienen que conocer las casas de sus ovejitas, tienen que conocer de qué patita cojean. Tienen que conocer a qué huele esa ovejita. Tienen que conocer para dónde se va, qué es lo que hace. Pero estos falsos apóstoles, profetas o lo que sea, pueden hacer muchas cosas, menos amar las almas, menos Dios les usa para restaurar familias y menos Dios les usa para sacar un demonio. Porque el diablo no puede irse en contra de su propio rey. Amén. Entonces ahí está la más grande de evidencias, hermano. Donde usted tenga restauración familiar y liberación de espíritus, es una buena señal de que usted está en un buen lugar, de que hay presencia del Espíritu Santo. Donde haya un ministro o una ministra que sepa palabra, que sepa interpretar incluso, porque ahora es muy fácil malinterpretar la Biblia. Gente que usurpa títulos. Ahora vamos a lo secular, la parte de afuera, lo externo. Gente que usurpa títulos para engañar a otros. Por ejemplo, el líder de la Iglesia Católica, ¿quién es? El líder de la Iglesia Católica, Apostólica, Alcohólica, Melancólica y Diabólica. ¿Quién es? El Papa. El Papa reclama títulos de apóstol. Por eso se hace llamar Iglesia Católica Apostólica y Romana. Él reclama ser apóstol. Y si tú le preguntas,
¿y por qué usted dice ser apóstol? ¿Sabe lo que te va a decir? Porque nosotros heredamos el trono del apóstol Pedro. Pero eso es irracional, hermano. Algo insensato. ¿Por qué? Porque para su conocimiento, el apóstol Pedro falleció 350 años antes de que apareciera Constantino. Y Constantino fue el primero que promulgó y escogió papas. Y Pedro se murió 300 años antes de conocer que a él le nombraron papa, hermano. Pedro murió sin saber que era papa. ¿Qué tal? Además, cuando Jesús ascendió al cielo, jamás le entregó la iglesia a un ser humano. Jesús le entregó la iglesia al Espíritu Santo. Por eso el dueño de la iglesia hoy por hoy, en estos tiempos, desde que Jesucristo resucitó, es el Espíritu Santo. Quien representa a Jesús, el Hijo de Dios. No un hombre. Nosotros como cristianos somos embajadores de Cristo. Es decir, canales donde le llevamos a la gente hacia Cristo y le mostramos a Cristo. Pero no somos representantes de Cristo. Diferente. Por eso en títulos que tiene el Papa, que reclama para sí mismo, por ejemplo, él se hace llamar Santo Padre. ¿Sí o no? Así es. Ahí está cometiendo un gravísimo error. Porque Santo Padre solo es Dios. Y eso es lo que dice Mateo 23, 9 y 10, del cual leímos cuando hablé de la paternidad espiritual. De eso se refiere. ¿Qué dice Mateo 23, 9? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Esa palabra vuestro le enseñé cómo está escrito en el original griego, que significa Santo Padre. Lo que Jesús está diciendo, no diga Santo Padre a nadie en la tierra. Pero como no sabe estudiar la Biblia, interpretar de manera correcta, solo dice, no digan Padre a nadie en la tierra. Y por eso es que se van en contra de la paternidad espiritual. Porque no saben estudiar Biblia. Si fuese así, no puedes decir papá a tu papi. Así es. Y ahora empiezan a decir, no, es que solo hay dos padres, el uno en el cielo y el otro el papá biológico. ¿Por qué? Porque se agarran de lo que les conviene. Porque esa gente que no cree la paternidad espiritual son gente que no le gusta sujeción, no le gusta que le corrijan. No le gusta que le siente como un padre, porque hace eso es un padre como un hijo, ¿sí o no? Te sienta y te dice, a ver, esto es así, asado, cocinado, o estás en disciplina, o qué sé yo, te corrige, te ayuda a enderezarte porque estás chuequito por ahí. Pero a la gente no le gusta eso. Por eso dice, no, eso no existe, eso es antibíblico, y no sé qué. A esto se refiere. Lea bien la Biblia, hermano, estudie. Por eso es que en el versículo 10, en cambio también dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, vuestro maestro es Cristo. O sea, tampoco podríamos entonces decir maestros. Vuelvo y repito, entonces no está hablando algo literal. Nosotros todos hemos pecado cuando le decíamos maestra, pues a nuestra maestra de la escuela. No podría llamar a maestro a nadie. No es eso. Este versículo es mal interpretado, mis amados. En cambio, el Papa sí está reclamando un título que solo a Dios le pertenece, que es Santo Padre. Imagínense aquí. Cualquiera usted me diga a mí Santo Padre, ese rato le caseo, hermano, el chileo. Es más, mi padre no gusta que me diga, sino papá.
Si es que desean, porque tampoco es que te obligamos. O dígame usted, ¿a quién le pusimos aquí? Gracias, decime papá. A mí dígame pastor, dígame David, con respeto, no hay problema. Pero el Espíritu de Dios pone en el corazón. Eso es parte de una revelación de parte del Espíritu al corazón del hombre, que uno pueda, por amor, por cariño, por respeto, decirle a su pastor padre o papá, pero nunca santo padre. La apostasía, hermanos, es tan terrible que se está tergiversando tanto las Escrituras, y el enemigo aprovecha de esto como una oportunidad para engañar y para que la iglesia de Cristo se divida. Por eso ahora la iglesia está dividida. Unos creen, otros no creemos, nos dicen que sí, otros dicen que no. Eso no es bíblico, es que sí. Es que yo ya estudié, es que yo también. Y empezamos a pelearnos entre nosotros. Y el diablo feliz, riéndose. Eso es lo que yo quería, que se dividan. Y lo está logrando. ¿Por culpa de quién? De la gente que no sabe estudiar, no sabe reconocer el lugar donde está, no sabe reconocer la autoridad que tiene y quiere sujetarse a lo que le conviene. Es que a mí me conviene no tener un padre espiritual, no, es que a mí no me conviene dar el diezmo, no me conviene. Entonces por eso voy a ir en contra de eso, y yo también voy a apoyar que eso no es bíblico y que eso no dice la Biblia. Eso se llama rebeldía. Y así engaña el enemigo. Te engaña facilito. El Papa también se hace llamar el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir sumo pontífice? Sumo sacerdote. Título otorgado a Jesucristo. El sumo sacerdote que intercede por nosotros. Solamente hay uno, y es Jesucristo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, había sumos sacerdotes escogidos para el templo. Pero cuando viene Cristo, el Señor dice que Él es el sumo sacerdote. Y eso sí lo quitó, ¿por qué? Porque desde que ya desapareció el templo, porque vino el Espíritu Santo y estableció un nuevo templo, el cual es la iglesia de Cristo. Entonces ya dentro de la iglesia de Cristo, Cristo es el sumo sacerdote. Amén. ¿Y más? Y así, hermano, la gente, multitudes, millones de gente le siguen. Millones de gente siguen esta religión. ¿Y saben por qué utiliza el diablo esta religión? Para traer el ecumenismo. El ecumenismo, ¿qué significa? Es la unión de todas las religiones en torno o en dirección al Vaticano. Ese es el ecumenismo. Por eso el Papa se hace creer que él es el representante de Dios, por eso todas las religiones tienen que venir a adorarle a él, porque él es el representante. Ese es el ecumenismo. Pero bien dice la palabra del Señor, que no se puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede mezclar lo profano con lo santo. Y ese pensamiento, hermanos, sacarse de la cabecita aquellos que dicen, no, pues es que de todas maneras todos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Se ha escuchado eso? Ay, bueno, esta religión dice que su Dios es Mahoma, pero a la final es el mismo. El Buda también, igual es su Dios para ellos, pero igual, como solo hay un Dios, entonces simplemente le cambian de nombre, pero todos van para Dios. Mentira y engaño de Satanás, para hacerte creer que tú estás bien, porque la gente está bien. El único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Amén. No hay más. Solo Jesús es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. No hay otro Dios, no hay otra religión, no hay religión alguna. No existe eso. No hay hombre alguno que te lleve al Padre, solo Jesucristo.
Por eso, el Vaticano trata de unir todas las religiones, por no decir la Baticueva. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de tener límites y no involucrarnos en la religiosidad ni en la política. No podemos ser tolerantes, tampoco podemos ser individualistas, porque el individualismo de la gente de hoy es eso, es parte del ecumenismo, el querer ser individuales. Ay, es que me voy a explicar eso, no me gusta esto. Me voy a explicar iglesia, no me gusta esto. En esto otro tampoco. Ay, ya no voy a ninguna iglesia. Ay, yo con tal de leer la Biblia en mi casa, verme ahí en YouTube una prédica, poderme orar y estar conectado con Dios, suficiente. Con tal de que yo esté con Dios, yo nunca me separaré de Dios. Te engañas a ti mismo, hermano. Porque solo el hecho de no asistir a la iglesia y congregarte, estás faltando un principio ordenado por Dios, sin dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Así que todos tenemos que congregarnos, sí o sí, te guste o no, y reconocer que en la iglesia no hay hermanos íntegros, perfectos, que no cometen ningún pecado. Usted va a la iglesia, usted tiene que venir con el pensamiento, en la iglesia necesita de mí, porque hay muchos que vienen necesitados de Cristo. Y si usted tiene a Cristo, gloria a Dios, edifique, tenga paciencia, ame a las almas, ceda usted, no se ponga a estar peleando, ceda, para no discutir con otro. Porque si yo discuto, me estoy poniendo al nivel del que está discutiendo. Si discute la otra persona, yo solo les pido y digo, Señor, dame sabiduría y busco una solución. Tranquilo, a ver, yo sé, ya no se preocupe, yo lo voy a hacer. Tranquilidad, no quiere limpiar el templo, perfecto, tranquilo, yo lo hago, no se preocupe. Qué lindo. No, a ti te toca. No, si yo ya hice, ahora te toca a ti. No, es que ahora yo soy pastor. Como guapas de caliente. No, mis amados, porque el que es maduro es como un padre. ¿Sí o no? El papá se pone a pelear con los hijos. Algunas mujeres dicen, sí, pastor. Ahí se pegan entre todos. Por eso, pastor, no tengo 2 hijos, tengo 3. No, un papá maduro, una mamá madura no se pone a pelear, dice, ya listo, venía yo. A veces pasa en los platos de comida nomás. Todos queremos la piernita de pollo. No, si yo quiero la pierna, tome la piernita, no haga problema. Ya, listo, cuando compremos mañana, pasado mañana, como yo la pierna y ya, no hay problema, hoy como usted. No, si yo quiero el alma, tome. Ya, se acabó el problema. Usted tiene que ser tan maduro para apagar el fuego y no ponerse a discutir de tal manera que encienda más el fuego. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, tener límites, no involucrarnos en la religiosidad. No tenemos que ser tolerantes, individualistas, de que yo voy a hacerlo a mi modo, a mi manera. No, individualismo de gente que quiere hacer lo que les gusta o les parece, sin sujetarse a una autoridad, como lo hace esta religión. Por eso es que el catolicismo, perdón que me ponga a hablar de ello, pero que realmente es una de las religiones más utilizadas por el enemigo para los últimos tiempos. Pero la gente que va por ejemplo, ¿cuántos salimos del catolicismo? ¿Sí o no? Allá usted hace lo que quiera. Usted va a misa, escucha y nos vemos. Jamás el sacerdote, el cura, ni siquiera le conoce usted. ¿Quién también será su oveja? ¿Quién también irá a la iglesia? ¿Quién no va? No le importa. Él lo único que le importa es dar la visita, recogerlo. Ahí sí no dice nada, ¿no? de las limosnas ni nada. ¿No? Ahí no dice nadie nada. Pero él solo recoge eso con tal que le dé ingresos.
no sabe ni qué ovejita asistió, quién no asistió, solo da su mensaje, se acabó, de aquí nos vemos, próximo, vendrás, tú vienes, no vienes, igual la iglesia se llena. Es lo que pasa, por eso es que la gente ya hace lo que quiera. Y todo el mundo dice, yo sé, y todavía sacan pecho, yo soy católico. ¿Cuántas veces vas a la misa? Bueno, yo no voy, pero yo soy católico. Ni católico sabes. ¿Sí o no? Hace lo que quiera, va a tomar cuando quiere, habla malas palabras cuando quiere, nadie le corrige. Nadie le corrige. Entonces eso le gusta a la gente. A mí no me digan nada, a mí no me corrijan, a mí no me digan lo que tengo que hacer. A mí no me formen como ustedes dicen que me forman. No, yo ya estoy formado, yo ya estoy formada. A mí ya me formaron. No, es que a mí Cristo me forma directo. Esa gente a veces me da chiste por decir, yo me sujeto solo a Cristo, yo no me sujeto a ningún hombre. Entonces estás yéndote contra la palabra, porque la palabra dice sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros. Entonces, si usted no está de acuerdo con la palabra, hermano, tenemos problemas. Cuando veamos eso, que por cierto ya está ocurriendo, donde pastores ya predican en cátedras, sacerdotes ya predican en iglesias protestantes, donde la gente se está rebelando contra sus pastores y sus autoridades y quieren ser unicitarios, sin sujeción, sin cobertura, sin dependencia, sino que ya todos quieren enseñar, todos quieren liderar sobre otros. Donde veamos gente que reclama democracia. Ahora hay gente en las iglesias que reclama democracia. ¿Sabía eso? Ay, ¿por qué el pastor tiene que dar las órdenes? ¿Por qué solo el pastor? Aquí todos tenemos que elegir. Eso es democrático. Es como en la política. En la política hay democracia, en la iglesia no, hermano. Lo siento si le decepciono, pero eso no es bíblico. Por eso, ahora todo el mundo quiere tomar decisiones, todo el mundo quiere hacer lo que quiera, y eso no está bien. Cuando usted vea eso, hermano, que ya estamos viendo, se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. Hoy estamos hablando de las señales que anteceden antes del fin, antes de que sea el arrebatamiento. Ya mismo entramos al arrebatamiento, hermanos. La falsa declaración en la que se basa la Iglesia Católica es por medio de un solo versículo donde Jesús está hablando con sus discípulos. Por eso les digo, mis amados, nunca se base solo en un versículo. Como lo que utilizan ahora para irse en contra de la paternidad. Solo un versículo usan. Así es el catolicismo. ¿Se basa, saben en qué? Miren en lo que se basa. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. En adelante dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dijeron, eres Elías, y otros decían, eres Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el católico dice, en el versículo 18 dice, no, ahí mismo dice que Dios le dice a Pedro que en él va a edificar la iglesia. Y por eso es el primer papa. Nace ahí la iglesia verdadera. Mal interpretado la Biblia. Te explico, mis amados. Cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir,
yo también reconozco quién tú eres, pero dice, y sobre esta roca no está diciéndole a él, está diciendo bajo la declaración que Pedro estaba diciendo. Tú eres el Hijo de Dios. Bajo esa declaración, bajo esa piedra, bajo esa roca, edificaré la iglesia de Dios. O sea, no estaba dándole un crédito a Pedro, estaba dando el crédito a la declaración que Pedro estaba haciendo. Eso es muy diferente. Sobre esa declaración, en otras palabras, edificaré mi iglesia. Sobre la declaración de que todos tengan una sola fe y crean que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esa fe, el que crea que Jesús es el Hijo de Dios será salvo. Entonces la iglesia, ese es el fundamento, esa es la doctrina principal, esa es la base principal de la iglesia cristiana, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que dijo Pedro cuando le reconoció delante de todos, fue el primero en reconocerlo. Por eso le dijo, sobre esa roca, sobre esa declaración, yo voy a edificar la iglesia. Porque jamás Jesús le endiosó a un hombre, jamás. Imagínense que le hubiera endiosado a Pedro ahí. Ahí sí le dábamos razón a la iglesia católica. Pero Jesús jamás endiosó a un hombre. Jesús puso el fundamento, la creencia y la fe verdadera. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, único y verdadero. Amén. Jesucristo, el Rey. Jesucristo, el único Señor Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces empieza a levantar, el Señor empieza, bajo esa base, empieza a levantar columnas. Si se dan cuenta, es como un edificio, ¿verdad? ¿Qué primero se pone? Cimientos. Los cimientos fue Jesús colocando bajo la palabra, bajo la predicación del Evangelio. Luego puso la base, la declaración de fe. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y todo aquel que en él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y luego entonces empezó a levantar columnas. ¿Cuáles eran las columnas? Ahí es cuando levantó los 5 ministerios. Y dijo, va a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que la iglesia se siga edificando, es decir, siga creciendo. Ese edificio tiene que ser grande, fuerte, poderoso. Eso es lo que quiso Jesús. Él tenía una visión, él había una estructura y dijo, mi iglesia tiene que ser fundamentada de una manera poderosa y fuerte para que ninguna puerta del Hades pueda golpearla y derribarla, porque está cimentado bajo la roca que es Cristo Jesús. Nada va a tambalear cuando estás bajo Cristo Jesús, nada tambalea cuando estás bajo la palabra de Dios. Nada, pueden venir vientos, pueden venir golpes, pueden venir tormentas, el diablo te puede atacar, pero nada puede destruir lo que Dios edificó. Amén. La iglesia edificada por Cristo. Y puso 5 columnas. Ahora, el problema de muchos es que creen que estas 5 columnas tienen una jerarquía. Es verdad que dentro de la iglesia debe existir una jerarquía por orden, correcto, porque Dios es un Dios de orden y Dios en todo estableció jerarquía, en los cielos como en la tierra. Y el diablo le copió y hasta en el infierno hay jerarquía. Porque bajo un orden, ¿qué hay? Hay crecimiento, hay fortaleza, hay un destino, hay un propósito, hay una meta. Entonces, por eso el Señor levantó 5 ministerios, pero no son, los 5 ministerios no son jerárquicos.
Los 5 ministerios son, así como usted ve en la pantalla, son columnas. Cada uno son importantes. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son importantes. Ahora, que Dios haya levantado cualquiera de ellos como autoridad dentro de la iglesia es diferente, porque necesita la iglesia tener una cabeza después de Cristo que pueda llevar a los demás a cumplir lo que Cristo ya estableció. Es otra cosa. Pero aún así Cristo nos menciona a las autoridades: tengan cuidado, dice, cuidado de saber tratar a mis ovejitas. Y también les dice que exhorta a las ovejitas: tengan cuidado de criticar, juzgar y señalar a quien yo levanté, dice el Señor. Entonces, tanto los unos como para los otros tenemos que tener cuidado, porque somos hijos de Dios. Y el Señor nos pedirá a los ministros cuentas de las ovejitas, como a las ovejitas Dios les pedirá cuentas de lo que han hecho con los ministros. Y ahí viene lo que es la honra, y bueno, etcétera, etcétera, cosas que hemos enseñado bíblicamente, doctrinalmente, que muchos están en contra. Jamás les hizo Jesús los 5 ministerios. Porque sirve para qué? Para edificación del pueblo de Dios. Así que no es una jerarquía los 5 ministerios. Los 5 ministerios es un oficio de servicio, es una función, es para edificación. Es un oficio que Dios te está colocando. Es una responsabilidad oficial. Pero los 5 son importantes. Y ninguno de ellos funciona individualmente. El maestro no puede funcionar solo. El pastor no puede funcionar solo, el evangelista tampoco, ni el profeta ni el apóstol no pueden funcionar solos, tienen que trabajar en conjunto. Por eso Jesús, cuando establece esto, y esto fue uno de los temas más atacados en ciertos tiempos, que ahora, gracias a Dios, ya los ataques están desapareciendo con respecto a eso. Ahora ya están viniendo en contra de la paternidad espiritual, pero bueno, nunca pueden funcionar individualmente. Cuando se unen estos 5 ministerios, es una iglesia poderosa, hermano. Usted no se imagina lo que esa iglesia va a ser cuando tengamos las 5 columnas fuertes y poderosas. Amén. Por eso los que van a ser columnas tienen que cargar con todo el peso pues, de la iglesia. Por eso es que nuestros líderes principales los tenemos a nuestro lado, que sufran con nosotros, que lleven el peso con nosotros del ministerio, que se entristezcan con nosotros, que también sean apaleados como los pastores son apaleados. ¿Sabe por qué? Porque están siendo formados. Porque formamos los 5 columnas, vamos a cargar el peso del ministerio. Amén. Así también premiados. Entonces todos empiezan a posar encima de las columnas, pero esas columnas tienen que ser fuertes. Así es. No resentidos, no que se dejan enojan por todo, que se van de la iglesia por cualquier cosita. No, nada. Tienen que ser fuertes de carácter, fuertes en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Amén. Pues mis amados, por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué creen que fue atacado eso? Porque el diablo sabía que cuando se unan estos 5 ministerios no podía derribar ninguna iglesia. Por eso muy pocas iglesias hoy recién en esta generación, recién en este siglo, se están queriendo levantar los 5 ministerios, pero muy poquitas iglesias, por decir, ni el 1% de las iglesias cristianas han logrado. Porque el diablo sigue atacando para que no se unan. Donde se unan lo destruimos al diablo. Por eso es que en la iglesia, mientras más oramos, nuestros guerreros, nuestros líderes, estamos orando: Señor, levanta los ministerios, levanta a sus apóstoles, levanta a sus profetas, levanta a sus evangelistas, sus pastores, sus maestros, levántalos, y empiezan a levantarse. Y de repente ya tenemos maestros, y de repente ya tenemos evangelistas, pero baja por ahí, no hay cómo levantar pastores. O si se levanta pastor, no hay cómo levantar a profetas. Y se levanta por ahí un profeta, uy, es que el apóstol no se puede levantar. Porque el diablo sigue atacando. ¿Sabe por qué? Justamente por lo que le acabo de mencionar.
porque el diablo quiere derribar la iglesia. Por eso vienen divisiones, hermano. Gente que íbamos a ungirles como parte de los ministerios, se levantaron en contra de nosotros. Y eso está sucediendo no solo en esta iglesia, eso sucede en todas las iglesias. Pregúntale a mi pastor Eddie. La lucha que le está costando levantar también profetas y apóstoles y pastores. Gracias a Dios ya tiene 2 o 3 pastores ungidos de su propia iglesia. Gloria a Dios. Y de evangelistas y de maestros. Por ahí escuché que mi pastor ya está levantando un profeta ya en la iglesia. Gloria a Dios. Pero eso es difícil, hermano. Porque hay gente de aquí, hermano, que se han tenido unos dones preciosísimos. Una autoridad, una unción. Ya estábamos ahí con mi esposo orando, ya esa persona es, hay evidencia, hay respaldo de Dios, hay unción. Y de repente, el diablo me cae. Se argumentó por ángel y empiezan las divisiones dentro de la iglesia. Es que eso no me parece, es que no estoy de acuerdo con esto, es que esto y aquello, y empezamos las divisiones. Y en las autoridades, en las cabezas, a veces puede suceder eso, peor en el pueblo, hermano. Eso es una de las cosas que les advierto a mis líderes principales. Miren, si nosotros estamos unidos, si nosotros trabajamos para el reino, si nosotros hacemos las cosas bien para el Señor, el pueblo va a seguir sano. Siempre hay un hito por ahí, ¿sí o no? Y eso dentro de la iglesia, decir, hermano, tranquilo, es parte de que por ahí haya alguien que se levante, alguien que esté chismeando, murmurando, criticando, señalando, es normal. Es parte del ministerio. Si a Jesús el mismo discípulo le presionó, no sería nosotros. Amén. Entonces, mis amados, eso es parte, porque el Señor mismo advirtió, va a venir la apostasía en los últimos tiempos. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Ya me cojo el tema. Rapidito. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Mire que Corintios fue escrito por el apóstol Pablo después de que Jesucristo ya se murió. Así que les recuerdo. Los que no creen que hoy hay profetas, apóstoles, aquí mismo es uno de los versículos de los tantos que tengo. Porque esto lo voy a enseñar en la escuela ministerial. Las personas que ya son llamadas a ser profetas van a ser formados. Hay una escuela. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Elías tuvo una escuela. ¿Está bien? Samuel, el profeta, tenía una escuela de profetas. Por eso es necesario tener escuela de formación de profetas. Porque el don puedes tener, pero no tienes el carácter. Puedes tener el don, pero tus actitudes no cambian. Entonces, cuando tengamos la escuela ministerial, les vamos a enseñar, ahí sí les voy a dar todos los versículos, hermano, que te identifican claramente que hubo después de los apóstoles y los profetas, hasta Juan el Bautista, que muchos dicen que solo hasta ahí llegó, les demuestro con Biblia que después de ellos hubieron profetas y apóstoles. Pero no me voy a meter mucho en ese tema porque si no acabo. Pero te voy a dar uno de esos. 1 Corintios 12, 28 al 31 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Y la iglesia fue creada después que Jesucristo ya ascendió al cielo, se estableció la iglesia. Entonces ahí puso apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que asimilaron, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En otras palabras, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son administradores, no todos son líderes, no todos hacen milagros, no todos sanan. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que trabajar en conjunto.
Somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Si yo soy pastor, pero yo necesito un evangelista. Amén. Porque yo como pastor voy a la calle y quizás le evangelizo a una persona, pero le evangelizo con tanto amor y le mimo tanto, que ese nunca cambia y nunca va a la iglesia. Porque lo que él necesitaba, alguien que le exhorte, alguien que le dé un par de chingazos y diga, ya, pues cambia. Por eso tenemos un evangelista aquí, pues. Por eso José Luis, cuando ya identifica, este es manipulador, no, pastor, ni le crea. Porque ha venido a mi gente, hermano, que está en la droga. Pastor, estoy necesitado, por favor, ayúdeme, solo $10, présteme. Y uno como pastor, claro, mi hijito, no tiene por pasar, pobrecito, tráigale por favor una ofrendita. Entonces José Luis ha intervenido, papá, no, por favor, déjeme explicarme primero. Yo aprendí mucho de él. Mire, las personas que están en las calles, que están en consumo, no se les puede creer todo. Son manipuladores. Lloran, se hacen las víctimas y de repente entonces uno de pronto decide ya tome todo. Porque uno como corazón de pastor está pues para darle todo. Pero gracias al evangelista ya entendí, ya me salvaste de una. ¿Por qué? Porque con esos $10 no se iba a comprar leche y pan. ¿Se dan cuenta? Nos viene como el pastor necesita del evangelista. Amén. Pero el evangelista, en cambio, no es de los que cuida, pues. El evangelista es gana almas. Y le dice, pastor, aquí le traigo, encargarás de nomás. Ay, pero usted qué hace con esos. Eso es el evangelista. Porque es el pastor que los apacienta. El pastor es el que los cuida, los llama, está pendiente, va a buscarles en la casita, ¿cómo estás? El evangelista es gana almas y trae. Oh, no, pastor, el evangelista llena las iglesias. El pastor las cuida. Pero también el pastor y el evangelista en cambio necesitan de un maestro, pues. Gloria a Dios. Porque en cambio de cómo le discipulas a la ovejita. Bueno, pues ya vino, el evangelista trajo 200 a la iglesia, a ver, aquí le traigo 50 ganas, gloria a Dios, no la iglesia. El pastor les cuida, mi hijito, venga, coma, tome, aliméntese, venga, le abrazo, venga, tome. Pero si no le formas, o se va, o se te chuquea por ahí. Y ahí es cuando vienen las divisiones, porque empiezan a saltar uno contra otro, y es porque no hay un discipulado. Entonces el maestro le dice al pastor, vea, tráigamelas de acá, un día a la semana y acá los formo, y empieza nomás con la palabra. Mira, verás desgranado, verás cabezón. El evangelista te trajo, el pastor te mima, pero aquí tú aprendes a comportarte. ¿Amén? Y en medio de lo que está discipulando el maestro, necesita un profeta, pues. ¿Por qué? Porque mientras lo está discipulando, por ahí unos sentaditos, ¿no es cierto?, aprendiendo, empieza nomás a maquinar en la mente. No estoy de acuerdo, me parece, este es un hijo del diablo, le voy a tomar la iglesia, le voy a decir a Satanito, lo que haga en la necesidad, porque como no le gustó el discipulado. Entonces viene el profeta, dice el maestro, vengo a ver cómo están. Sí, bien, discipulando, enseñándoles palabras, formándoles que se eduquen y todo, que se fortalezcan en el espíritu. El profeta dice, sí, a ver tú, ven acá. Tú acabaste de decir esto en contra de tu pastor, en contra de tu líder, tú dijiste esto, si no te arrepientes, viene el juicio de Dios mañana y te quedas mudo. Eso es el profeta. Entonces, ¿qué hace el que estuvo ahí en los pensamientos maquinando cosas del diablo? Con el profeta se quedó quieto. Yo aquí no puedo decir nada porque aquí hay profetas. Imagínense cómo va a ser cuando venga el pastoralismo. Por eso venga mejor santificado, santificado y de todo.
Yo he visto cuando ella va a ministrar, les coge y les baja los que están, a ver, tú estás en pecado, tú estás en, te me bajas. Ese es el profeta, usado por Dios y por el Espíritu Santo. Entonces ella no hay chance de que la gente hable mal o te comporte o te vas de la iglesia, no hay otra. No puedes contra el profeta. Pero el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro necesitan un apóstol. Porque en cambio el apóstol, ¿qué hace? Direcciona todo, administra. Y cuando ya ve que está fortalecido, levantado ese ministerio, entonces coge uno de cada equipo. A ver, de todos los maestros necesito uno, de todos los profetas necesito uno, de todos los pastores necesito uno, de todos los evangelistas necesito uno. Coge ese equipo y va y abre otra iglesia en otro lado, para que siga creciendo el ministerio y el reino de los cielos se sigue extendiendo. Porque si no hubiera apóstol, se quedará como una iglesia, así. Y ya, ahí, no, eso es todo. Y el Señor dice que debemos, el anhelo de Él es que llevemos fruto y fruto en abundancia. El Señor quiere que abramos iglesias aquí, abramos iglesias por allá, abramos iglesias por allá, porque mientras más haya palabra de Dios, más combatimos el reino de las tinieblas. Amén. Y eso es lo que el diablo está queriendo detener. Por eso, ¿cuál es la estrategia del enemigo en cambio? Voy a ponerles a pelear entre ellos, a que se entretengan entre ellos y se despreocupan del evangelio, se despreocupan de los oficios, se despreocupan de los ministerios y están peleándose entre ellos. Y lo están logrando. Y usted como ovejita de la iglesia se está convenciendo de lo que el diablo está haciendo y a veces por eso se pone a pelear y después ya me voy de aquí, me voy por allá y me voy por acá y nunca hay crecimiento y siempre va a seguir en el mismo estado porque nunca echa raíces. Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso hacen los ministerios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esto es lo que confunde la gente. Y a veces dicen, ahí está, los profetas y apóstoles ya no existen porque ellos fueron el fundamento. No, equivocado. La gente, los profetas y apóstoles de hoy fueron edificados por el fundamento que puso Cristo en los primeros apóstoles y en los primeros profetas. Quiere decir que hubo una estirpe de profetas y apóstoles del antiguo pacto hasta cuando Cristo Jesús resucitó. Pero nunca jamás dice que ahí se terminó todo. Ellos pusieron el fundamento, pero nosotros seguimos edificando el cuerpo, el edificio que el Señor dejó colocado. Como un maestro, un arquitecto, un ingeniero va y construye un lugar, ¿no es cierto? Y pone cimientos, ya y dice sobre esos cimientos, ahora me hacen este piso, luego me hacen el otro piso, luego me hacen estos cuartos, me hacen estas habitaciones y empieza a acomodar, arreglar y todo eso, ¿no es cierto? El arquitecto. Pues Cristo fue el arquitecto y ahora escogió siervos para que a través de su Santo Espíritu continuaran con lo que Él hizo. No es que se terminó ahí, ese es el problema, mal interpretado la Biblia. Entonces no es que ellos pusieron el fundamento y ya no hay cómo construir sobre el fundamento, dice. ¿No te ha visto eso? Y él dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ahí está la piedra que le dijo a Pedro. Sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Cristo, el fundamento de la creencia, la fe de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos interpretar bien la palabra del Señor bajo la revelación del Espíritu Santo. Así que para que no se deje engañar, usted necesita no solo estudiar teología, no solo estudiar Biblia, usted necesita revelación del Espíritu Santo.
Ahora entiendan, no le estoy diciendo nueva revelación, porque la Biblia ya tiene la revelación completa. Amén. No es que viene un profeta y dice, prepárese iglesia, nueva revelación del Espíritu. Nunca. Cuando escuche eso, hermano, ahí sí, escape. No puede haber nueva revelación. Lo que hacen los profetas, los apóstoles, cuando dice esto me reveló el Señor, cuando escogen la revelación de Dios, está hablando de la revelación de su palabra. O sea, el Espíritu Santo viene, te toma y te da la capacidad de poder interpretar correctamente para que el pueblo sea enseñado correctamente. Si todos tuviésemos esa revelación, hermano, ¿para qué existiría entonces una autoridad? Por eso es que el Señor no a todos les da la capacidad de poder tener revelación, no todos les da la capacidad de ser profetas, apóstoles, lo que Dios me habló, no, Dios no te habló, hermano. Cuando Dios ya te hable directamente, Dios te va a poner en un lugar donde te da la autoridad de poder gobernar sobre otros para enseñarles, ayudarles a crecer. Pero mientras usted siga sentadito, hermano, usted tiene que consultar, pastor, yo escuché una voz, ¿será de Dios? Mire, pastor, yo entendí la Biblia, ¿será que me puede explicar? ¿Me puede decir? Mire, yo escuché esto en las redes sociales y me dicen que usted está mal, explíqueme, por favor. Esa es la manera correcta de operar un siervo, un hijo de Dios, es parte del pueblo del Señor. No se deje engañar. Cuidado que usted escucha a un hermano suyo. Tengo una palabra para ti de parte de Dios. Usted dígale, bueno, me puedes dar, pero déjame grabarte porque tengo que ir a consultar a mi pastor para que él pueda pesar con la palabra, porque tiene la capacidad de poder discernir. Eso es lo correcto. Así se maneja, ni debe manejarse así la iglesia, en orden. No es nomás de decir, Dios me habló, Dios me dio una palabra para ti, venga te oro, venga te pongo manos, venga te bendicho, te pongo el suelo. Por eso es que aquí hay un orden. Yo a mis guerreros, quienes tienen autoridad, muchas veces he dicho, no le toque, no le esté ministrando, no le ponga manos, cuidado, quédese ahí. El Espíritu Santo de Dios quiere obrar sin que le toquemos. Pues hay momentos donde nos bajamos a ministrar con mi esposa, pero hay momentos donde nos quedamos aquí quietos. Porque a mí el Espíritu Santo es el que me direcciona. Yo no hago lo que yo quiera. Porque si fuera por mí, hermano, yo me fuera hasta atrás a estar botando todo. Recibe. Porque somos emocionalistas. Así es el ser humano. Pero cuando es el Espíritu Santo, tú te detienes, te limitas. Tú no haces lo que quieras. El Espíritu de Dios te dice, haz esto y lo haces. No hagas esto, no lo hago. Clarito me dijo el Señor, si tú vas a obedecer y me vas a sujetarte a mí, yo voy a estar contigo. Amén. Así debe de manejarse la iglesia. Así que eso es una función. No tergiversemos la Escritura. Los apóstoles y profetas de antes cumplieron una función y los apóstoles y profetas de hoy tienen algunas otras funciones. Es decir, que los primeros profetas y apóstoles fueron una clase específica, vuelvo y repito, una estirpe escogida para traer el fundamento, y los actuales profetas y apóstoles, en cambio, confirman lo dicho por los apóstoles y profetas de la antigüedad. Hacen respetar lo escrito, lo establecido, cumplen lo establecido y lo dicho, y muestran cómo se debe de mantener en la enseñanza. Eso es lo que hacen hoy los apóstoles y profetas de este tiempo. Confirmar lo que ya se hizo, confirmar lo que ya fue dicho. La revelación de Dios está basada en la verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesús no cambia, hermano. Jesús no es otro. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la verdad, Él es inmutable. Toda revelación debe ser centrada en Cristo. Si viene un profeta y te habla acerca de algo que Dios le hizo perfecto, usted tiene que confirmar con palabra. Me sorprende, hay algunos guerreros que me dicen cuando yo les ya predico por el pastor, Dios me confirmó algo que ya me dijo. ¿Estamos en qué? En el mismo espíritu.
viene otro, es que a mí Dios me dijo, y de repente el ministro dice, no, pero es que así no se hace, no, es que a mí Dios me dijo, y hey, crédito al Dios, o esa persona está con el Espíritu Santo, o el ministro está con el Espíritu Santo, pero no puede haber contradicciones. O tú y yo estamos mal, o tú y yo estamos locos, Lucas. Pero no puede ser eso. Por eso pesa. ¿Qué pesa más? Si tu pastor te dice algo y de repente un hermanito dice lo contrario, ¿a quién le vas a creer? Al pastor. Pastor, pues porque tiene más fruto, pesa más. No lo que dice el hermano, si es que está en contradicción. ¿Qué pasó cuando eso sucedió en la antigüedad? ¿Se acuerdan a Moisés? No solo con Miriam y Aarón. ¿Qué pasó cuando acá mismo? ¿Qué dijo acá cuando acá mismo? Acá cuando reunió a la gente para ser todos en contra de Moisés? ¿Qué dijo él? ¿Acaso Dios solo puede hablar con Moisés? Si Él nos escogió a nosotros como pueblo, también nos puede hablar a nosotros. ¿Quién se cree este Moisés? Que solo Él tiene revelación. Lo mismo, hermano, lo que están diciendo hoy. La gente del pueblo se levanta y dice, ¿acaso que solo el pastor Dios le puede hablar? A mí también me puede hablar. Mismo espíritu de acá. El mismísimo. Por eso, hermano, tenga cuidado. Por algo Dios levanta siervos. Yo no me puedo atrever a hablar mal de un siervo de Dios cuando ya fue demostrado. Luego se levantaron por ahí otros a contradecir a Moisés. Y Dios le dijo, llámales por favor, nos vemos en el tabernáculo. El mismo acá. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo esta bien acá. Mira, ¿sabes qué? Si tú crees que Dios te habló, yo respeto. Jamás Moisés le dijo, a ti Dios no te habla, a mí sí, nunca. Mira la posición de Moisés, de la humildad de Moisés. Está bien, si a ti te habló, perfecto. Si a mí me habló, bueno, no está como que te la de todo, porque Dios es que a ti te habló, a mí, yo creo que me habló, entonces listo. Vamos, el Señor nos llama al tabernáculo y que Dios juzgue. Enciende tu lámpara, yo enciendo la mía y vamos a encender el fuego en el tabernáculo. Si Dios te acepta a ti, que yo muera. Mire, Moisés. Y si Dios me acepta a mí, que Dios haga que te traiga a ti. No llegaban ni al tabernáculo encendido de ahí también. Acá se había previsto de una, yo sí. Confiado de que Dios le había hablado a él. Cuando se paran los dos al frente, habla Dios del cielo. Dice Moisés, tú me has agradado, te escogí a ti, y este incircunciso que se atrevió y es en contra de lo que yo levanté, de lo que yo escogí, pues que se trague la tierra. Así que dile que se aparten los que están contigo a la derecha y los que están acá a la izquierda. Nadie de los que están contigo debe quedarse al lado de él, porque si no, serán tragados también. Pero todo lo que sea familia, todo lo que sean los bienes de acá, y él mismo, toda su vida y todo lo que le pertenece a él, se pierda. Moisés, como cualquier pastor que le duele que la gente se levante en contra, le lloró a Dios. Le dijo, Señor, ten misericordia. Y le dijo, deja de estarme pidiendo eso, Moisés. Porque Moisés sabía que Dios le escuchaba sus oraciones. Pero Moisés le dolía ver a uno que se apartaba de Dios. Así nos duele a nosotros como pastores. Moisés viendo eso, ¿cómo cree que se sintió? Él lloró a pesar de que no fue en contra de él. Dijo, Señor, ten misericordia, apártate, Moisés, al lado que yo te dije, y deja que yo tome juicio para que aprendan
a respetar lo que yo levanté. Y entonces el Señor hizo abrir la tierra. Trataron de huir, trataron de escapar, pero nadie escapa de la mano de Dios. Y la tierra se les tragó a todos. Y cayeron, no fueron, ellos ni van al juicio, hermano. Ellos cayeron directito al infierno. Por eso, hablar de un siervo de Dios, te deberías tapar la boca, hermano. Porque te estás yendo en contra de Dios mismo. Pero pastor, yo también soy siervo de Dios. Está bien. Sí, tienes toda la razón. Pero que Dios juzgue quién pesa más. Después le pasó eso a Aarón, ¿se acuerdan? Cuando reverdeció la vara de Aarón. También, a ver, probemos a quién Dios acepta. No. La vara que reverdezca será porque Dios acepta a esa persona. Y Dios aceptó a Aarón y destruyó al otro, porque hablaron mal de Aarón también. Así es. Jesús es el centro de la revelación. Póngase de pie, por favor. Por eso, amada iglesia, usted debe de ser siempre en un lugar donde se ame a la palabra de Dios, donde se ame a las almas, donde el pastor dé su vida por sus ovejas, donde el pastor los forme, donde el pastor les corrija, los discipline para verlas bien y verlas crecer. Ahí es el lugar correcto. Por eso yo nunca, jamás voy a exponer lo que yo creo y pienso de mí mismo. Usted juzgará, pero tenga cuidado de la forma en que juzga. Usted determine qué tipo de pastores tienen en esta casa. Yo tengo tanta confianza de cuando Dios me llamó. Amén. Estoy tan seguro, hermano. Una vez una persona que me confrontó, estuve a punto de decir lo que Moisés le dijo. Le hizo que Dios juzgue. Pero no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque solo acordándome de esa historia de Moisés, me dolía el corazón. Yo decía, Señor, no quiero ver sufrir a nadie. Vendrá tu día, vendrá el juicio, y ahí tú juzgarás. Pero mientras el Señor levante algo, como dijo, sin otro nombre, Gamaliel, gracias. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Por eso, mis amados, termina el ministerio. Crece, la gente está creciendo, familias se siguen restaurando, gloria a Dios. Gente se sigue sanando, gente sigue liberándose. Y avanzamos. Todo lo que hacemos guiado por el Espíritu. Deje de estar juzgando, deje de estar criticando, deje de estar señalando. Porque si Dios te va a juzgar con esa misma medida. Todos hemos pecado. Yo haga como el publicano, hermano. Señor, no soy capaz ni de regresarte a ver, Señor. Amén. Porque soy un vil pecador. Amén. Eso le agrada a Dios. No que si usted se crea el que sabe, el que tiene la verdad, el único, la única. Estos temas, hermano, de los últimos tiempos, esto interesa a mucha gente. Porque el propósito, vuelvo y repito, del Apocalipsis, de Daniel, de las profecías escatológicas, no es asustar a la gente, es hacer reflexionar y enderezar el camino de los que están perdidos. Amén. Cristianos que a veces estamos distorsionados por las malas enseñanzas que nos dieron.